Qué gusto estar aquí de nuevo. Como si estuviéramos aquí en confianza, vamos a platicar de algo que nos importa mucho, ¿verdad? Los apoyos económicos. Así es, especialmente para quienes ya acumulamos, digamos, experiencia. Exacto. Y queremos hablar claro, directo, con consejos que sirvan de verdad, para que ese dinerito pues rinda más y sobre todo esté seguro. Que no se nos vaya en sustos o en engaños. Justo eso. La idea es compartir lo que hemos investigado, pero fácil, que se entienda bien. Hoy nos vamos a enfocar en cómo entender mejor estos apoyos, los que tenemos ahora, y también cómo darnos una idea de si puede haber aumentos, cómo calcularlos. Y un punto clave, cómo proteger ese dinero. Que es fundamental, porque hay muchos, riesgos por ahí. Sí. Y cómo manejarlo con cabeza, con inteligencia. Vamos a compartir algunas estrategias, algunos truquitos, digamos. Es que la información clara es poder en estos temas. No es nada más recibir el apoyo y ya. No, para nada. Hay que entenderlo, saber administrarlo bien y protegerlo. Eso da una tranquilidad enorme. Sí, totalmente. Vamos a ver esas dudas que a veces surgen y dar herramientas sencillas, prácticas. Para tomar el control. Justo. Miren, por ejemplo, ahorita mismo, el apoyo bimestral para las personas de 65 y más está en 6,200 pesos, que es una ayuda muy valiosa, no hay duda. Claro que sí. Pero también, pues, la realidad es que todo sube, ¿no? El costo de vida, la inflación, y a veces se siente que no alcanza igual. Así es. El poder adquisitivo a veces se ve afectado. Por eso es útil poder, pues, anticiparnos un poquito a posibles cambios o ajustes. Ok, vámonos a lo práctico. ¿Cómo le hacemos para calcular esos posibles aumentos? No es física cuántica, ¿eh? Es matemática simple. No, para nada. Es más sencillo de lo que parece. Supongamos que se oye por ahí que podría haber un ajuste, digamos, del 10%. ¿Cómo saber cuánto sería en pesos? A ver, explícanos. Pues fácil, toman los 6,200 pesos de ahorita y los multiplican por 0.10, que ese es el 10% escrito en decimal. 0.10. Exacto. Y el resultado es 620 pesos. Ok. Esos 620 se los suman a los 6,200 originales. Y te da el nuevo total. ¿Y listo? Les da 6,820 pesos. Ya tienen una idea más clara. A ver, otro ejemplo. Uno más, optimista, digamos, un 25%. Un aumento más grande. Sí, igual. Multiplican 6,200 por 0.25. Y eso da 1,550 pesos. Que es el puro aumento. El puro aumento. Lo sumamos a los 6,200 y el apoyo quedaría en 7,750 pesos. ¿Ves? No es tan complicado. Para nada. La lógica es la misma para cualquier porcentaje que escuchen, 15%, 20%, lo que sea. Multiplican el monto actual por el porcentaje en decimal, 0.15, 0.20, y suman el resultado. Y así ya nadie les cuenta cuentos. Exacto. Ustedes mismos pueden sacar la cuenta y verificar la cifra. Se acabó de depender de rumores. Y eso es lo bueno de aprender a hacer este cálculo, ¿sabes? Te da, autonomía. Sí, control. Control. Verificas la información tú mismo, no dependes de que alguien más te diga. Y eso quita mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Cierto. Y además, sirve entender por qué se dan estos ajustes. Muchas veces, están ligados a la inflación oficial. Para que el dinero siga alcanzando para lo mismo, más o menos. Exacto, para mantener el poder de compra. Aunque a veces también puede ser por otras decisiones. Pero entenderlo ayuda a manejar las expectativas. Muy bien. Ahora, pasemos a otro tema que es, crucial, la seguridad. Sí. Ahí hay que estar bien alertas. Al momento de ir al cajero automático, hay que ponerse bien abusados, como dicen, porque lamentablemente siempre hay gente buscando cómo aprovecharse. Sí, desafortunadamente. Unos consejos básicos, pero que salvan de malos ratos. Siempre, pero siempre, cúbreme el teclado con la otra mano cuando pongan su NIP. Escondan bien esos numeritos. Sí, piensen que es su secreto más privado. Más que la receta secreta de la abuela.
Algo así. Y muy importante, rechacen amablemente cualquier ayuda de extraños, por muy amables o insistentes que sean. Aunque parezca que quieren ayudar de buena fe. Sí, un no gracias, yo puedo, firme y amable es suficiente. Correcto. Y antes de meter la tarjeta, échenle un ojo rápido a la ranura donde entra la tarjeta y al teclado. A ver si no hay algo raro. Exacto. Si ven algo flojo, medio pegado con cinta, que no cuadra, mejor no usen ese cajero. Váyanse a otro. Más vale prevenir. A veces, la opción más segura es pagar directo con la tarjeta en las tiendas. Sí, en el súper, la farmacia, lugares establecidos. Así no se trae tanto efectivo encima. Es buena idea. ¿Alguien por ahí ha notado algo raro en un cajero alguna vez? Sería bueno que nos cuenten en los comentarios, ¿no? Para alertarnos entre todos. Sí, compartir esas experiencias ayuda mucho. Y aquí va una regla, que es de oro, absoluta. A ver, ¿cuál es? Nunca, bajo ninguna circunstancia, den su NIP por teléfono. Jamás. Jamás. Los bancos serios, las instituciones de gobierno, nunca les van a pedir el NIP por teléfono. Ni para liberar un pago, ni para actualizar sus datos, ni nada. Esos son puros cuentos para sacarles la información. Exactamente. Si reciben una llamada así, cuelguen. Directo, sin tensarlo. Es una estafa seguro. Y ojo también con mensajes o llamados que prometen adelantarles el depósito si pagan una comisión o una ayuda. Uy, eso también suena a trampa. Lo es. Totalmente falso. El calendario de pagos es el que es, el oficial. Nadie se los puede adelantar pagando algo. Son fraudes para quitarle su dinero. Hay que estar muy, muy atentos. Sí, lamentablemente funcionan si uno se confía. Es que sí, piensen en el NIP como la llave de su casa. No se la dan a cualquiera. Exacto. Buen ejemplo. Lo digo medio en broma, pero el asunto es serísimo. Imagínense el coraje. Supe de alguien, un conocido de un vecino, que por distraerse un segundo contestando el celular en el cajero, ¡pum!, le cambiaron la tarjeta. Ay, qué terrible. Y el trámite para recuperar el dinero, una pesadilla. Mejor estar bien atentos y ahorrarse esos sustos. Definitivamente, evitar esos malos ratos. Ahora, otra duda muy común. ¿Qué pasa si llega el día que toca el depósito? Y nada, no aparece en la cuenta. Sí, eso genera mucha angustia. Lo primero, de verdad, es mantener la calma. A veces los sistemas bancarios tardan un poquito en reflejarlo. No es inmediato a veces. No siempre. Una buena estrategia es revisar la cuenta, sí, pero en horarios específicos. Quizá a las 9 de la mañana y luego otra vez por la tarde, digamos a las 6. Para no estar pegados al celular o a la consulta cada hora. Exacto. No obsesionarse. Darle un margen. Ok, ¿y si al final del día sigue sin aparecer? Bueno, entonces sí. Al día siguiente tempranito, volver a revisar. Si todavía no está, ahora sí es momento de llamar. ¿A dónde? Al banco. A la línea de atención del banco, donde les depositan, o a la línea de atención del programa de bienestar, según sea el caso. Hay que tener esos teléfonos a la mano. Importante tenerlos guardados. Muy importante. Y al llamar, explicar con calma la situación y pedir un número de folio o de reporte. Ah, el famoso folio. Ese es clave. Anoten ese número, la fecha, la hora en que llamaron y si les dan el nombre de quien les atendió, también. Ese folio es su comprobante para darle seguimiento. La calma y el folio son la clave entonces. Calma y organización. Con eso se resuelve la mayoría de las veces. Y bueno, ya que estamos hablando de dinero y de futuro, a veces surgen otras preguntas sobre opciones para manejar los ahorros a largo plazo. Una que a veces se menciona es la renta vitalicia. Sí, he oído hablar de eso. ¿Qué es exactamente, en palabras sencillas? Mira, es básicamente un contrato que se hace con una compañía aseguradora. Ok. La persona entrega una suma de dinero, por ejemplo, lo que acumuló en su Afore, si está bajo la ley del 97, a la aseguradora. Entrega sus ahorros, digamos. Exacto. Y a cambio, la aseguradora se compromete a pagarle una cantidad fija cada mes. Para siempre. Durante el resto de su vida. Por eso se llama vitalicia. Y generalmente incluye también un seguro de sobrevivencia. ¿Qué significa eso? Que si la persona titular fallece, un beneficiario que haya designado, normalmente el cónyuge, sigue recibiendo un porcentaje de esa renta mensual. Ah, mira. Suena como algo que da seguridad, ¿no? Un pago fijo de por vida. Esa es la idea principal, dar certeza. Pero, a ver, ¿siempre conviene? Me imagino que hay que analizarlo bien. Claro,
La respuesta honesta es, depende. Depende mucho de cada persona. ¿De qué depende? Pues de cuánto ahorro se tenga acumulado, de la edad, de las necesidades que tenga cada quien y de qué le dé más tranquilidad. Entiendo. Es como elegir entre tener un pago seguro, garantizado, aunque quizá no sea altísimo. Exacto. O preferir mantener uno mismo el control de su dinero, aunque eso signifique administrarlo y quizá asumir algún riesgo. Son dos caminos distintos. Totalmente. Por eso, si a alguien le llama la atención esta opción de la renta vitalicia, mi recomendación es, no se queden con lo primero que les ofrezcan. Hay que comparar. Definitivamente. Pidan propuestas detalladas por lo menos a 2 o 3 aseguradoras diferentes. Y comparen bien. ¿Qué hay que comparar exactamente? Además del monto mensual. Muy buena pregunta. Hay que preguntar por la tasa técnica de interés que usan para calcular ese pago. Suena técnico, pero es importante saberlo. Ok, ¿qué más? Preguntar qué porcentaje exacto recibiría el beneficiario si fallece el titular, o sea, el porcentaje de viudez. Claro, para saber cuánto quedaría para el cónyuge, por ejemplo. Y algo crucial, ¿cómo se ajusta ese pago mensual con la inflación a lo largo de los años? Asegurarse de que tenga algún tipo de ajuste aunque sea pequeño para que no pierda tanto valor. Entonces la clave es preguntar todo y no firmar nada hasta entender cada detalle. Precisamente, entender bien las letras chiquitas. Oye, ¿y la gente que nos escucha? ¿Alguien ha pensado en esto de la renta vitalicia? ¿O ya tiene una? Sería interesante saber qué dudas o qué experiencias tienen. Pueden compartir en los comentarios. Sí, sería muy útil conocer esas perspectivas. Y si les parece útil, podríamos preparar una especie de guía rápida, una lista de puntos clave a revisar antes de siquiera considerar una renta vitalicia. Si les interesa, nomás escriban "quiero checklist" en los comentarios y vemos cómo armarla. Buena idea. Muy bien. Volvamos ahora al manejo del apoyo bimestral, el que llega cada 2 meses. Hablemos de cómo organizarnos mejor en el día a día. Les propongo 3 herramientas bien prácticas. A ver, ¿cuáles son? La primera la llamo el plan 24 horas. La idea es que antes de que llegue el depósito o justo cuando llegue, nos tomemos un momentito para hacer una lista de prioridades, como si tuviéramos cajoncitos imaginarios. Organizar el gasto antes de gastar. Exacto. Cajón número 1. Salud. Aquí van las medicinas, las consultas médicas, cualquier cosa que sea para estar bien físicamente. Lo primero es lo primero. Sí. Cajón número 2. Comida y servicios básicos. O sea, el mandado, la despensa, pagar la luz, el agua, el gas, el teléfono. Lo esencial para vivir. Lo básico. Cajón número 3. Transporte y urgencias del hogar. El pasaje para moverse o si se descompuso algo chiquito pero necesario en la casa. Gastos importantes también. Y ojo, muy importante, el cajón número 4. El guardadito. El colchoncito. Ese mero. Destinar una cantidad. La que se pueda, aunque sean 100, 200, 500 pesos. Lo que sea posible. Para un ahorro. Ese guardadito es oro molido para imprevistos. O para darse un gustito planeado más adelante. Claro, tener ese respaldo da mucha tranquilidad. Mucha. Y claro, después de asegurar todo esto, lo vital. Pues también podemos darnos un gusto, ¿no? El alma también necesita su apapacho. Pero el orden ayuda. Primero lo indispensable. Totalmente de acuerdo. Y eso se liga con el enfoque práctico que mencionabas. A veces hay mucho ruido alrededor de estos programas. Sí, discusiones, críticas. Exacto. Y es importante saber filtrar. Al final, lo que realmente podemos controlar es que ese apoyo que llega se use bien. En lo que de verdad importa. Exacto. ¿Dónde? Pues en la comida de la familia, en las medicinas que se necesitan, en pagar los recibos a tiempo, en el transporte para ir al médico. Que llegue a donde tiene que llegar. Ahí es donde se ve el impacto real, el positivo. Cuando el dinero llega a quien lo necesita y se usa para cubrir esas necesidades básicas. Sí. Y la mejor forma de ejercer esa justicia social, digamos, es con orden, cuidando el recurso, usándolo con inteligencia. Y compartiendo información útil, no chismes. Exacto. Compartir información útil, no rumores ni pleitos que no llevan a nada. Si anuncian cambios, pues usamos esa habilidad de cálculo que ya practicamos para entenderlos.
Si dicen que es por inflación, entendemos por qué. Ese es el enfoque que nos sirve. Muy claro. Y la segunda herramienta práctica. Ah, sí. La segunda es la carpeta 1000 usos. ¿Suena útil? ¿Qué lleva? Pues miren, es tener una carpeta física bien organizada. Y si se puede, también una versión digital, en el celular o en una memoria USB. Con copias de documentos. Exacto. Copias claras, legibles, de los documentos esenciales. La identificación oficial vigente, la INE, el CURP, la clave única de registro de población, un comprobante de domicilio reciente, como el recibo de luz o agua. Lo que siempre piden para cualquier trámite. Justo. Y una copia del frente de la tarjeta del banco. Ojo, solo del frente, nunca del reverso donde está el código de seguridad y mucho menos del NIP. Claro, solo la información básica. Sí. ¿Y por qué? Porque para cualquier trámite, cualquier aclaración, cualquier actualización de datos, casi siempre piden estos mismos papeles. Y tenerlos a la mano ahorra tiempo. Muchísimo. Ahorra tiempo, vueltas, corajes. Quien llega preparado con su carpeta, resuelve más rápido. Es un hecho. Muy buen consejo. Y la tercera herramienta. La tercera es especialmente útil para familias donde, pues, se reciben varios apoyos. Quizá el del adulto mayor y también la beca de un nieto que vive en casa. Ah, sí, eso pasa mucho. Proponemos crear un mapa familiar. ¿Un mapa? ¿Cómo es eso? En una hoja de papel simple o en una libreta. Anotar qué apoyo es, a nombre de quién está, la fecha probable en que cae el depósito según la letra del apellido, si así funciona. Para tener claras las fechas. Sí, y también anotar cuáles son las prioridades de gasto para ese apoyo en particular. Y luego, revisar juntos ese mapa de vez en cuando. Como una junta familiar de finanzas. Algo así, pero sencillo. Ver, ¿ya llegó este depósito? ¿Sí? ¿En qué se usó? ¿Qué pagos importantes vienen? ¿Quedó un poquito? ¿Y sí quedó? Directo a la latita del guardadito familiar. Me gusta la latita. O, mejor aún, si se puede, abrir una cuenta de ahorro muy básica, de esas que no dan tarjeta de débito, para que sacar el dinero requiera ir al banco. Para que cueste un poquito más de trabajo gastarlo. Exacto. Lo que cuesta sacar, a veces cuesta menos gastarlo sin pensar. Fomentar ese ahorro conjunto, aunque sea poquito, fortalece mucho las finanzas de la familia. 3 herramientas muy concretas. Me gustan. Ahora, hablemos un poco de tecnología. Pero sin miedo, ¿eh? Que a veces asusta un poco. Sí, pero puede ser una gran ayuda. La aplicación del banco en el celular, por ejemplo. La app bancaria. Esa misma. Puede ser súper útil para consultar el saldo, ver los últimos movimientos y así evitamos ir al cajero nomás para ver si ya cayó el dinero. Te ahorra la vuelta y la fila. Claro. Ahora, sabemos que para algunas personas puede ser un poco complicado empezar a usarla. Si a alguien le gustaría una guía, pero así sencillita, paso a paso, para instalar y usar la app de su banco, Que nos lo digan. sí, por favor, que lo escriban en los comentarios. Quiero guía. Y con mucho gusto preparamos algo fácil de seguir. ¿Qué te parece? Me parece excelente idea. Apoyarnos entre todos. Y para quienes ya usan la app, un consejo rápido. Activen las notificaciones. ¿Ah, sí? Muy útil. Así, en cuanto caiga el depósito, ¡pum!, el celular les avisa. A veces llega la notificación antes de que nos enteremos por otro lado. Sí, suele ser muy rápido. También es súper importante mantener actualizados los datos de contacto con el banco, el número de celular que sí usamos y el domicilio actual. Que tengan la información correcta. Si cambian de número o de casa, hay que avisarle al banco. Y bueno, si pasa algo malo, como perder la tarjeta o que se la roben, Reportarla de inmediato. inmediatamente llamar al banco para bloquearla y que nadie más la pueda usar. Es lo primero. Y si necesitan ayuda con la app o con el cajero, pues pedirla a alguien de absoluta confianza. Un hijo, un nieto, un familiar muy cercano. Alguien en quien confíen plenamente. Sí, pero ojo, siempre estando presentes, viendo la pantalla, entendiendo qué están haciendo. No es nomás soltarles la tarjeta y el NIP. No, es recibir apoyo, pero supervisando. Exacto, el dinero y la cuenta son suyos. Hay que estar al pendiente. Oye, ¿y qué tal si iniciamos algo aquí mismo, en los comentarios? Una dinámica para ayudarnos entre todos. ¿Cómo qué? Suena interesante. Algo que puede bajarle mucho a la ansiedad mientras esperamos que llegue el depósito. La idea es simple.
Cuando alguien reciba su apoyo, Ajá. que comparta de qué estado es, en qué banco le depositaron y más o menos a qué hora se vio reflejado. Ah, buenísimo. Por ejemplo, soy de Jalisco, me cayó en Banco del Bienestar a las 8:15 a.m. Exacto. O Veracruz, Banorte, como a las 10:30 a.m. O si ya es tarde y nada, poner Estado de México, Banco Azteca. Aún no llega. Y al día siguiente, si ya llegó, avisar. Ya cayó, a las 7 a.m. Eso. Creamos como una red de información entre nosotros. Nos damos una idea de cómo van los depósitos en diferentes lugares y bancos. Y nos ahorra preocupaciones y vueltas innecesarias al cajero para ver si ya está. Exacto. Reduce la incertidumbre colectiva. ¿Qué tal? ¿Se animan a participar en esta red de apoyo en los comentarios? Ojalá que sí, me parece una excelente idea. Y bueno, ya casi para terminar, una última advertencia, con un toque de humor, pero muy seria. A ver. Si alguien se les acerca muy amable, ofreciéndoles duplicar su pensión o su apoyo, invirtiéndolo en un negocio maravilloso, sin riesgo, con ganancias altísimas... Aguas. Suena demasiado bueno para ser verdad. Exacto. Pueden responder amablemente. Mire, prefiero duplicar las tortillas porque al menos el comal sí lo conozco bien. Buena respuesta. En serio, en asuntos de dinero, si no hay contratos claros, si no hay papeles legales, si no hay garantías por escrito y una institución financiera regulada detrás, lo más seguro es que sea un engaño. Los rendimientos altísimos y sin riesgo simplemente no existen. No existen en la vida real. Cuidado con esos cuentos. Queremos que ese apoyo les rinda, no que desaparezca en un mal negocio. Mucho ojo con eso. Y bueno, ya para ir cerrando esta plática, quiero compartir una última reflexión. Adelante. Este apoyo que reciben cada 2 meses no es un regalo, no es una limosna. No lo es. Es un reconocimiento a toda una vida de trabajo, de esfuerzo, de sacar adelante a la familia, de construir este país, cada quien desde su trinchera. Años de contribución. Exacto. Y por eso merece todo nuestro respeto. Y la mejor forma de respetarlo es, pues, cuidándolo, administrándolo con inteligencia, usándolo para lo que de verdad importa. ¿Cuidar lo que se ha ganado con esfuerzo? Y parte de ese respeto es también respetarse a uno mismo primero. Sé que da mucha satisfacción poder ayudar a los hijos, a los nietos, a otros familiares. Es natural querer apoyar. Claro, pero antes de extender la mano para ayudar, hay que asegurarse de tener cubiertas las propias necesidades básicas. La salud, las medicinas, la comida, los servicios. Si uno no está bien, difícilmente puede ayudar a otros. Exacto. Si ustedes están bien, si están fuertes, tranquilos, podrán seguir apoyando y disfrutando de la vida por mucho más tiempo. Hay que cuidarse para poder cuidar. Es fundamental. Muy cierto. Un mensaje importante. Entonces... telefónica. Entonces, efectivamente, cualquier persona puede llamar. Bien, gracias. Y además, preguntarle, Presidenta, Philips México, señalada de vender respiradores defectuosos en la pandemia, ahora está pretendiendo un pago de hasta 50 millones de euros por parte del Estado por haber sido obligada a retirar dichos equipos. Preguntarle cuál es el estatus de esta empresa en nuestro país. El viernes viene, lo había preguntado también el compañero, el viernes viene Raquel Buenrostro para informar. Son otros. Bueno, que le incorpore esta parte, que le incorpore Raquel para que el viernes informe de los dos temas. ¿Nos va a dar estatus? Sí. Ok, no me presenté, Aurora Castillejos del Sistema Público de Radiodifusión. Gracias, Presidenta. Gracias. ¿Quién más? A ver, aquí dijimos la compañera y luego allá atrás. Gracias, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Presidenta, yo quisiera preguntarle sobre esta incidencia que se dio del aumento de sarampión. Se dice que incluso ha sido por la falta o de una baja cobertura de la vacuna y que de ahí, bueno, pues el llamado que hace la Organización Panamericana de la Salud de insistir en las coberturas y de incrementarlas al 95%. ¿Esto ocurre o no ha sido esto? Sí, lo he mencionado con anterioridad, que nuestra meta es llegar al 95% de la vacunación. Hay que hacer una diferenciación por edades. Lo que pasa es que durante el periodo de la pandemia de COVID-19, los niños no acudieron a vacunarse en la misma forma
en que ocurría normalmente. Entonces en ellos estaba más baja la vacunación. Actualmente esos niños han crecido y entonces son los niños que tenemos que vacunar en forma más importante. La vacuna se aplica a los 6 meses. Estamos aplicándola a los 6 meses, normalmente se aplicaba a los 12 y 18 meses y después había que poner una segunda dosis a los 6 años de edad. Entonces estamos empatando todo eso. Actualmente tenemos aproximadamente ya el 87% de vacunación, pero necesitamos llegar al 95% de vacunación. Y se ha avanzado en forma importante, se han vacunado alrededor de 6.5 millones de gentes este año en forma importante y hemos logrado contener los brotes que ha habido fundamentalmente en el estado de Chihuahua, en donde todavía tenemos trabajadores migrantes que tenemos que vacunar. Es que llamaba la atención porque el señalamiento era de que esto se sufrió a nivel mundial y sin embargo México estaba como que entre los primeros por la falta precisamente de vacunas. Les recuerdo que el brote nos llegó de importación, llegó de Texas fundamentalmente y la vacunación no puede ser forzosa, tenemos que apelar a que la gente acuda a vacunarse. Y entonces ocurrió en poblaciones que habían visitado Texas y regresaron y por eso está confinado en forma más importante en Chihuahua. Gracias. También sobre el tema de salud, no sé, Presidenta, si se están entregando la insulina, que era uno de los reclamos fuertes por parte de los derechohabientes, y si se cuenta con los suficientes vehículos de estas cajas frías de las que se carecía y que se llamaba como para que van a servir pues para la distribución de la insulina o de cualquier medicamento. ¿Cómo va este tema? Sí, de hecho, precisamente uno de los insumos, varios de los insumos que vienen en este paquete de las 147 claves es insulina. Particularmente se ha incrementado mucho el abasto de insulina glargina en el sector, porque independientemente de pues que se esté entregando, también dentro del sector estamos migrando hacia alternativas mucho más modernas para la población, pasar de la insulina humana a insulina glargina y otro tipo de presentaciones. Pero está incluido en estas 147 claves, tenemos proveeduría de glargina sin problema. En términos de vehículos, de hecho sí incrementamos ligeramente comparado con el saque que tuvimos el 19 de septiembre, de agosto, de la primera etapa. Si no me equivoco, subimos como 25 vehículos y tenemos la posibilidad de seguir incrementando como 40 a 50 vehículos adicionales dentro de los contratos que tenemos. Pero hasta ahora, dentro de lo que ha programado el IMSS Bienestar, afortunadamente estamos logrando cubrir en una semana las 8,000, un poco más de 8,000 centros de salud del IMSS Bienestar y los más de 600 hospitales también en una sola semana posterior a la del primer nivel, con los vehículos y la flotilla de personal que tenemos. Si nos pudiera nada más recordar cuál sería la meta de estas unidades para el cierre de año o cómo va el porcentaje. Tenemos ahora cerca, específicamente de vehículos nuevos, cerca de 230 que se suman a los vehículos que ya tenía mucha parte del IMSS Bienestar, son más de 500 vehículos adicionales. Gracias. Presidenta, ya en temas políticos. Insulina se reparte cada mes como funciona las rutas de la salud. En los 147 claves viene la insulina. Entonces, cada mes tiene que estar llegando la cantidad que necesita cada centro de salud, dependiendo del número de consultorios que tiene. En otros temas sobre el caso de los colombianos, Presidenta, yo quisiera preguntarle esta situación que se ha dado respecto a la fecha que se tiene en que pudieron haber sido asesinados y cuando aparecen. Se decía que porque estaban los cuerpos y que nadie los había identificado. Por otra parte, que también fue a raíz de la llamada del presidente de Colombia que se ejerció presión y que se actuó de inmediato. Ahora, ¿qué sabe usted respecto al posible vínculo que se tiene con esta narcomanta que apareció y que pudiera estar esta situación vinculada exclusivamente a este crimen?
La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería. Ok, porque, bueno, también comentarle o preguntarle si esto afectaría la relación con Colombia, en el sentido de que, bueno, pues el presidente, por ejemplo, pues ha insistido en referirse a usted como exintegrante del M-19. Nunca fui miembro del M-19. Ah, bueno, pues él insiste en llamarla, y también por otra parte, en donde pues se dice que ha hecho un uso político para no voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto la relación diplomática que tiene que haber con Colombia. Okay. En otro tema, Presidenta, pues no sé si pudiera comentarnos algo respecto al INE o qué piensa, qué opinión tiene de que se haya abierto ya un proceso contra 2 consejeras en el sentido de que pues estas prácticamente acusadas de frenar el proceso que se tuvo en el momento de revocación de mandato con la administración del presidente López Obrador. Se habla de una Pedí más información, que entiendo que es del propio instituto, ¿no? Que viene la sanción. Entonces, hoy en la mañana le pedí a la secretaria de Gobernación que me diera más información para poder, pues, vertir una opinión en este caso. Sí, porque en el sentido de que lo veía yo en las columnas de que se habla de una posible limpia y de que en el fondo pues Morena estaría tratando de cobrarse una, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Pero sí es importante ver cómo es el procedimiento, porque lleva un procedimiento. Entonces, si gustan, mañana opinamos sobre este tema, ya que tengamos toda la información de por qué es la sanción que el propio INE hace a sus propios consejeros. Para desvincular o no tiene nada que ver, eso sí lo puedo decir de una vez, no tiene nada que ver con un asunto político, sino son las sanciones que establece el INE, pero para dar todo el hilo de cómo ocurrió, qué es lo que está pasando, pues que ya se dé toda la información. Y ya por último, Presidenta, esta comisión que manda a Estados Unidos, bueno, su personal, no sé cómo llamarlo, a Nuevo León por el tema del gusano barrenador. Este envío de inspectores pues contrasta un poco con lo que dijo usted que ya se estaba viendo por parte de Agricultura, un proceso de negociación y de descartar un riesgo inminente para Estados Unidos, y sin embargo, bueno, está este equipo aquí dejando entender que bueno, pues sí hay un riesgo pues para el ganado. No es el equipo que estaba desde antes. No es nuevo. Hay un equipo de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos que vino a revisar cuáles son las condiciones para la contención del gusano y la atención de aquellos animales que están contaminados. Entonces, tiene que emitir muy pronto ya sus recomendaciones o su conclusión de esta visita. Sí se encontró un caso en Nuevo León, ya se manifestó la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y se están tomando más medidas para poder pues controlar que no llegue al norte del país esta plaga. Entonces, ¿descarta cualquier acuerdo que existe en el momento? Porque se decía que Estados Unidos… No, al revés, va muy adelantado el acuerdo. Okay. Y ya nada más, Presidenta, sobre la violencia que se está viendo en las escuelas. Ayer pues estará enterada de este tema en el Colegio de Muy doloroso, la verdad. Soy egresada además del CCH Sur. CCH Sur. Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Obviamente estamos pendientes de pues, la investigación posterior. No parece que haya habido una riña, sino más bien fue un ataque directo del otro estudiante. Estamos esperando las investigaciones. Pedí que a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar. Hay que ver en particular el caso, más allá de colocarlo en una situación de violencia generalizada, o hay que analizar en particular el caso, por qué se dio, cuál era la condición de este estudiante que agrede,
para poder pues hablar un poco de la situación en las escuelas. De todas maneras, es importante que sepan que la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene un programa junto con el programa de por la paz y contra las adicciones, de trabajo permanente con las escuelas de media superior, con las preparatorias. Tiene que ver con actividades colectivas que permitan pues fomentar el diálogo y las actividades de paz dentro de las escuelas. Y es que, Presidenta, ayer escuchaba yo testimonios de los chavos que entrevistaban, dos cosas. Una, que ya tenía él en el perfil de las redes sociales toda una pues línea o sentido de la personalidad y de lo que pensaba este chico. Si, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos otros países, cuando se detecta este tipo de cosas, pues se encienden las alertas, ¿no? Y ahora, otro testimonio de estudiantes de ahí del CCH que reprochaban a la directora del plantel porque esto no fue un caso, pues es decir, ya se habían detectado que más chavos han entrado con armas o con, ¿cómo se dice?, navajas o esto, que no precisamente pistolas, ¿verdad? Pero sí utilizando armas blancas para entrar al colegio, entonces que no se ha hecho caso por parte de la directora, entonces es un poco los testimonios que se han recogido y que no es nuevo en el plantel. Son decisiones que tiene que tomar la Universidad Nacional dentro de su autonomía, y nosotros apoyamos en todo lo que se requiera, tanto a los estudiantes del CCH como a las autoridades. Cuando fui jefa de gobierno, hicimos el CCH está en el Pedregal y se caminaba por un sendero muy oscuro para poder llegar a la parada del camión, que está pues bastantes cuadras más atrás. Hay dos formas de llegar al CCH. Como fui ahí, pues se los puedo decir. Desde Insurgentes, yo también me iba en camión, desde Insurgentes o desde Paseo del Pedregal. Entonces les hicimos un sendero seguro pues dentro de un camellón para que se pudiera acceder pues a la parada del autobús. Entonces, cualquier cosa que necesiten los estudiantes, ahí estamos para ayudar, y a la universidad también, si desean nuestro apoyo, con todo gusto. Y aparte, pues la Subsecretaría de Educación Media Superior está trabajando para apoyar a los estudiantes de preparatoria para construir pues ambientes de paz, y en caso de que haya un joven que tenga algún problema, pues que se pueda reportar y atender de manera oportuna. Y pues enviamos nuestra solidaridad a la familia. ¿Quién dije? Allá atrás, y luego aquí adelante Nancy, y luego vamos para acá. Hay tiempo. Gracias, Presidenta. Buenos días a los señores funcionarios y los compañeros aquí presentes. Soy Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Presidenta, en días recientes el INPA hizo un reconocimiento a la excelencia de proyectos a nivel internacional, y en esta ocasión, en su 24 aniversario de esta asociación que reconoce proyectos a nivel internacional, le tocó a Dos Bocas, dentro de 152 proyectos. Este sería la segunda obra reconocida a nivel mundial. ¿Cómo creen que estén los conservadores? Cuando le dieron el premio al AIFA, estaban enojadísimos. A ver, pon las fotos. ¿Por qué no pones el nombre completo del premio? Fue en tercer lugar como uno de los mejores proyectos de infraestructura del mundo mundial. La refinería Olmeca, Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, construida en el sexenio del presidente López Obrador. ¿Cuál es el mensaje que le da a la derecha, a los medios, que finalmente pues se opusieron siempre al proyecto de Andrés Manuel, cuando él dijo en la campaña lo que iba... No, pero además dicen mentiras, de que no opera, que no produce ni un... Así dijo Krause, ¿no?, hace poco, que no produce ni un barril, que... en fin, está funcionando muy bien la refinería.
Y de hecho creo que la Secretaría de Energía va a hacer una visita para que puedan irla a visitar. Es una obra impresionante, extraordinaria, muy, muy imponente. Y además, pues está funcionando. Y además le acaban de dar un premio internacional. A ver si me das el nombre del premio exactamente. Ahí está. Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos 2025. ¿Y qué organización lo da? El INPA. Así se llama. Dice que el reconocimiento entregado destaca la excelencia en la planeación y ejecución de proyectos globales. Pero nada más la organización tal cual. Así se llama, Premio Internacional de la Excelencia en Proyectos. En Alemania, ¿no? Sí. Ay, no más. Presidente, una segunda pregunta, también obviamente del reconocimiento al avance del proyecto de la 4T. Ayer la radio francesa reconoce el proyecto de sacar de la pobreza a más de 12 millones de mexicanos y dice que es un proyecto que obviamente empezó Andrés Manuel y que también le hacen el reconocimiento suyo. Ayer el Fondo Monetario Internacional, que ya lo habíamos comentado, pues de tener una perspectiva de crecimiento para el país de 0 punto y fracción por ciento, pasa al 1%. El Estado galo no es los medios en México que dicen que no va a crecer el país y que al contrario quisieran que le fuera mal al país. ¿Cuál es el mensaje que le da a Europa, sobre todo, que pues son países avanzados y que supuestamente pues tienen la mejor estructura de crecimiento? Pues más bien al pueblo de México, ¿no? La transformación da resultados positivos. Son, desde los distintos análisis, 3 acciones fundamentales que permitieron, o políticas, la disminución de la pobreza histórica. 13.5 millones de mexicanos y mexicanas, y aunque evidentemente no queremos que haya una sola familia en pobreza en nuestro país, estamos en el nivel más bajo de pobreza, por lo pronto desde que se mide, e incluso se puede hablar de la historia de México. Y además algo muy importante, esto se logró distribuyendo la riqueza, porque la desigualdad disminuyó. De haber sido uno de los países más desiguales del planeta, si no es que el más desigual, hoy somos el segundo país menos desigual del continente, después de Canadá. Son 3 políticas muy importantes. Primero, el aumento al salario mínimo. 36 años sin aumentar en términos reales el salario. 36 años. Y en 7 años, 135% de aumento en términos reales. Eso distribuye la riqueza, porque la riqueza que se genera con el trabajo, pues no queda concentrada, sino que se distribuye al trabajador. Y vamos a seguir aumentando el salario mínimo. Y el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas básicas. Cuando terminemos el sexenio, va a alcanzar para 2.5 canastas básicas. Ese es el compromiso que hice yo con el pueblo de México. Entonces, cada año tiene que seguir aumentando. Los segundos son los programas de bienestar, que no solamente dan un derecho de manera directa, sin intermediarios, a las personas, sino que permiten que haya flujo en el mercado interno para poder potenciar la economía. Eso es cuando decimos que hay una teoría, como parte de la teoría neoliberal, que dice que hay que regar arriba para que llegue abajo. Es teoría, está escrita. Y nosotros pensamos lo contrario, hay que regar abajo para que florezca la economía.
Y eso es lo que hacemos con los programas de bienestar. Se riega desde abajo, se da apoyo directo a la gente y eso potencia el mercado interno. Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera es la recuperación de la capacidad del Estado mexicano de hacer obra pública, estratégica, que potencie la inversión privada. El Tren Maya, el Interoceánico, el AIFA, la refinería, que dejaron de hacerse por 36 años, más carreteras, puertos, aeropuertos. Entonces, es un modelo distinto, modelo económico, político, social y digo yo de dignidad, porque además recupera la dignidad del pueblo de México, porque está sustentado en eso, en la riqueza cultural de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro pueblo. Entonces, eso es lo que sacó a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza y va a continuar, sobre todo porque la gente quiere que continúe. Es increíble, de verdad, que la ofensiva mediática es tremenda, pero tremenda. Las redes es una compradera de bots y troles y impulsos, ahora les llaman, y no sé qué tanta cosa en las redes. Y no impacta en el reconocimiento del gobierno, ni del presidente López Obrador, porque si ustedes preguntan en una encuesta, no le ha afectado nada, ni de nuestro gobierno, porque también ya hay mucha conciencia de las mentiras y las calumnias. Entonces van a seguir, pues, nos corresponde seguir desmintiendo, porque tampoco nos podemos quedar callados. Pero es muy fuerte el movimiento de transformación y eso es lo que llama la atención en el mundo entero. El mundo entero ve los ojos de México por la transformación que está ocurriendo y por el apoyo popular del gobierno. Y el apoyo popular es porque no nos separamos del pueblo, así de sencillo. Entonces sí llama la atención en el mundo entero lo que está ocurriendo en México. Y es para bien, y va a seguir, y va a continuar, porque es el convencimiento y hay que seguir dando resultados, obviamente. Sí, gracias, Presidenta, sobre ese tema. Yo quisiera saber, o más bien si pudiera usted explicarle al pueblo de México, rápidamente, sé que sería muy extenso, cómo se llevan a cabo las reuniones de seguridad, donde también participan, pues todos los gobernadores deberían participar, sé que no vienen todos, y los funcionarios encargados de la seguridad del país, como es la Marina, la Sedena, Gobernación, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se lo pregunto, Presidenta, porque en Puebla, que gobierna Alejandro Armenta, el alcalde Fidel Flores Concha y su jefe de la Policía Municipal, Juan Carlos Aguilar Zárate, en la alcaldía oriental, cometen ilícitos, se les acusa, está ya publicado, con desvío de fondos públicos, altos salarios a sus subordinados, además del aumento de robo a transportistas y supuesta venta de estupefacientes. Lo anterior publicado el pasado 16 de septiembre de Los Corrientes por la colega Andrea Cruz del diario Cambio. El edil de Oriental tiene un presupuesto de 25 millones de pesos anuales y, bueno, por supuesto, pues no se ven reflejados según los propios habitantes. Presidenta, ¿cómo combatir la corrupción en los municipios? Porque yo le puedo asegurar, desde mi persona, de mi perspectiva, que el caldo de cultivo de la corrupción en México se encuentra en los municipios, porque son gente que llegó con una mano adelante y otra atrás, como decimos en mi pueblo, y que llegan y encuentran unas arcas del municipio y piensan que son de ellos y al final del día pues es un dinero del pueblo, que sin embargo esas actitudes y ese digamos actuar de estos funcionarios a nivel alcaldes pues dañan el proyecto de la 4T porque piensan que todos están dentro del mismo costal. No puedes generalizar. Eso es lo primero. Hay muchos presidentes y presidentas municipales muy buenos, buenísimos, que están dedicados al trabajo con la gente, son honestos. Y si hay alguno que no lo hace, pues tiene que haber
la denuncia y la investigación. En el caso que planteas, pues que lo revise el Gabinete de Seguridad si es que hay alguna, o la propia Secretaría de Anticorrupción, para ver si en efecto hay algún comportamiento, algún ilícito que pueda visualizarse para poder investigar. Sí, obviamente no se puede generalizar, usted tiene la razón, pero hay algunos que sí están. El pueblo, como ustedes dicen, la 4T, y lo dicen muy bien, el pueblo es sabio y por supuesto el pueblo lo que ve es lo que expresa, además de lo que pudiéramos recoger nosotros los medios o la gente que andamos ahí reporteando en el campo, Presidenta. Por otro lado, la violencia contra algunas mujeres en México sigue vigente, Presidenta, y ya sea por miedo de las víctimas que no se denuncian lo que viven o porque algunas autoridades hacen caso omiso de las quejas de las mujeres violentadas. Usted dijo a su llegada a la presidencia de México que llegaban todas y de eso no hay ninguna duda, Presidenta. Atiende demandas y quejas a través de la titular de la Secretaría de la Mujer, de Citlali Hernández. Pero hay un tema pues ahí que ha sonado mucho recientemente, hasta incluso hubo una manifestación en las torres de satélite por una mujer que ha sido violentada, lleva el nombre de Berenice, no voy a decir sus apellidos por respeto a la víctima, quien acusa a su exmarido José Antonio García García, mejor conocido como Pepe Toño, por violencia física, psicológica y económica, y que incluso pues dice esta señora que ya fue a Atención Ciudadana y a la Dirigencia Nacional de Morena, pero sus peticiones o reclamos no avanzan. El pasado 17 le comentaba que cerca de 500 mujeres estuvieron manifestándose a la altura de las torres de satélite en el Edomex y bueno, pues no avanzó esta queja. Esta pareja pues estaba todavía casada desde el 2018, pero le está pidiendo su intervención para ver si pueden atenderla, Presidenta, porque bueno, pues usted ha dicho que las mujeres no se deben... Entiendo que Citlali ya está en contacto con ella, sino para que pueda contactarla, y a cualquier mujer que sea víctima de violencia, llamen al asterisco 79, ¿verdad? Asterisco 079, opción 1. No solamente son compañeras y compañeros principalmente mujeres, que responden al teléfono, sino que es un protocolo que tenemos desde institutos de mujeres o secretarías de mujeres o fiscalías, o de inmediato las compañeras que están contestando el teléfono se comunican. Y hay un protocolo por si no vuelven a llamar o no saben qué pasó, desde el 079 se les busca para poder saber cómo van. Entonces, que llamen aquí, que vayan a los centros libres para mujeres que estamos instalando en todos los municipios del país, y en este caso en particular, entiendo que ya Citlali lo atendió, pero de todas maneras, si no, que pueda hablar con ella. Para que toda esta conversación sea realmente útil, ¿qué tal si recapitulamos las acciones clave? Lo que podemos empezar a hacer ya. Perfecto. A ver, hagamos un resumen rápido. 1. Preparar y tener lista esa carpeta 1000 usos con las copias de los documentos importantes. Lista para cualquier trámite. 2. Si usan la aplicación del banco, asegurarse de activar las notificaciones y tener guardado el número oficial de atención a clientes. Bien práctico. 3. Antes de que llegue el próximo depósito, dedicarle unos minutos a planear con el plan 24 horas, definir prioridades y separar el guardadito. Organizarse antes de gastar. 4. Practicar de vez en cuando ese cálculo de porcentajes que vimos. Para verificar cualquier anuncio de ajuste que escuchen. Para que no nos cuenten. Y 5, que es muy valioso, compartir esta información. Estos consejos prácticos con familiares, amigos, vecinos, a quienes les puedan servir. Multiplicar lo bueno. Exacto. Excelente resumen. Muy claro. Y ahora, pues la invitación es para quienes nos han estado escuchando. Queremos que este espacio sea de verdad una conversación. Que participen. Sí, déjenos sus comentarios aquí abajo, de verdad nos da mucho gusto leerlos. Anímense a participar en la dinámica.
Compartan su estado, su banco y la hora aproximada en que les llegó el depósito. Ayudémonos entre todos a bajarle a la incertidumbre. Ya para usar la app del banco, acuérdense, escriban "Quiero guía". Y la preparamos. Si les interesó la lista de puntos a revisar sobre la renta vitalicia, pongan "Quiero checklist". También tomamos nota. Y si quieren un resumen de los puntos del Plan 24 horas para tenerlo a la mano, escriban "Quiero lista Plan 24 horas". Se las hacemos llegar. Y claro, si tienen cualquier otra duda, cualquier comentario, cualquier experiencia que quieran compartir, este es el lugar. Aquí los leemos. No olviden, por favor, suscribirse a este canal para que no se pierdan las próximas pláticas útiles que tengamos. Es importante estar al tanto. Si la información de hoy les pareció valiosa, si les sirvió de algo, regálenos un like, un me gusta. Eso nos ayuda mucho a seguir haciendo esto. Nos motiva. Y lo más importante, compartan esta conversación. Compártanla con sus seres queridos, con sus vecinos, con toda la gente a la que crean que le puede ser de utilidad. Que la información útil circule. Exacto. Pues me despido enviándoles un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos. Que el próximo depósito les llegue puntualito, que les rinda mucho y sobre todo que les traiga tranquilidad. Que así sea. Mucho éxito con eso. Nos leemos con mucho gusto en los comentarios. Hasta la próxima.